Piali, Neno toca Lilical-Tonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la primera casilla de esta novena trecena. La trecena se nombra igual que el tonali, Secoatl. Esta trecena tiene como regente a Xutecutli, el señor del fuego, y como corregente a Tlahuizcalpantecutli, el lucero del alba, ese Venus matutino que anuncia la llegada del sol. Es un tonali muy importante Secoatl, entonces, porque nos abre esta nueva trecena que nos invita a la regeneración a través del fuego alquímico que es Xutecutli, que es nuestro regente de trecena. Hoy nos toca encender un fuego. Yo ya he encendido, ya he empezado este ritual de iniciar la trecena con un fuego encendido, porque en el numeral 1 también tenemos a Xutecutli, el fuego alquímico, Huehueteotl, ese que se hiciera presente en la gran hoguera alquímica en Teotihuacán para convertir a dos grandes en soles. Hoy estamos en la oportunidad también nosotros de asumirnos como esa ofrenda a este fuego sagrado. Así que, Señor Fuego Xutecutli, yo te pido que en esta trecena todos tengamos el deseo y el entusiasmo de ofrendarnos a ti y recibir ese fuego alquímico, esa fuerza divina para transformarnos en soles. Vamos a ofrecerle medicina a nuestro fueguito. Le vamos a poner unas florecitas secas de mi jardín con un poquito de copal. Recuerden que los señores sobrenaturales responden a ese fueguito que se eleva y que se genera con el copalito. Así que nuestro señor Xutecutli en este inicio de trecena ha sido convocado. ¿Quién viene con él? Un ave muy pequeña, pero muy fuerte en su aleteo y en la fuerza de su corazón. Nexhuitzilin, el colibrí gris. Que no nos falte la fuerza del colibrí, que también sabemos es emblema de Huitzilopochtli, el que nos da la fuerza de voluntad y que también sabemos que es el sol renacido para los mexicas. ¿Quién viene acompañando a Coatl, el signo? La señora Chalchiutlicue, la de la falda preciosa, el agua que corre sobre la tierra siendo serpiente que deja todo humedecido para que se dé la vida. Ella es dualidad de Tlaloc y está doblemente presente porque la tenemos en el signo y también la tenemos como señora de la noche. Recuerden que la unión del agua con el fuego hace el agua quemada, que es el Atla Chinoli. Así que estamos invitados a ser guerreros. Esa agua corre dentro de nosotros. A través de nuestros vasos sanguíneos, la señora Chalchutlicue se manifiesta en ese yesli líquido precioso y que va tonado porque nuestra sangre lleva fuego hoy de Xutecutli. Es una sangre caliente. Así que si hoy dices, traigo la sangre caliente, está bien dicho porque traes mucho tona, mucha energía, traes a la señora Chalchutlicue a galope dentro de ti y traes al fuego en tu conciencia y en tu corazón. Y si te pones el fuego en la entraña, hombre, pues mucho mejor. Recuerda que aquí, cerca de tu sexualidad, se genera la fuerza creativa y la serpiente sube y te recorre, volviendo tus pensamientos en mariposas multicolores. Hay que agradecer al fuego, hay que agradecer al agua el día de hoy con nuestro conjuro, que es el siguiente. Hoy yo mismo soy Secoatl, el principio, el inicio, la fuerza del fuego alquímico es en mi corazón. El tona y la humedad de Chalchutlicue invade cada rincón de mi ser. Yo soy la flor y el canto que renace de este fuego, de esta agua, de este Atl Chinoli. Hoy siendo Secoatl, recorreré cada rincón, cada espacio. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura,
suscríbete a mi canal. Recuerda, en YouTube, Lili Caltonac. Y hay que resignificar a la serpiente, porque en nuestra cosmovisión, aquí en Mesoamérica, la serpiente es salud, la serpiente es luz, es vida, es calor, es energía, es agua, es nube, es todo, está dentro de ti. Y recuerda que Lili Caltonac no te abandona. Quiero mandar un fuerte abrazo y un saludo a una mujer, Yuyu Hernández, que es Secoatl. Un placer, Yuyu. Y sé que esta trecena es muy significativa para ti porque vas a empezar un proceso. Enciende tu fuego de nuevo, que no se humedezca tu corazón ni tu pensamiento. Y a todas mis amigas que son Coatl, les mando un fuerte abrazo. Esta trecena vamos a estar de fiesta porque este fuego nos va a acompañar durante los 13 Tonaltin. Y bueno, pues, ¿qué más les puedo decir? Estoy feliz de compartir con todos ustedes. Recuerden que Lili Caltonac es tu casa y tú eres mi invitado de honor. Timota, me voy con mi fuego encendido a seguir con este gozo por la vida. Timota.